Unos 12 meses más tarde, el primer período escolar de la primera escuela adventista de Australia recién había terminado. Asistiendo a los ejercicios de clausura se encontraba Elena G. de White. Después de la reunión, invitó a Nathaniel Falkett para que la visitara. Cuando llegó, comenzó a leerle el manuscrito. Mientras describía algunas de las reuniones del orden secreto, le recordó de su mal hábito de dar ofrendas pequeñas a la iglesia y grandes donativos a los fondos de la logia. También le dijo que había oído cómo a él lo llamaban, reverendo maestro, y le advirtió que ningún ser humano debe ser llamado así. Aunque no atacó el sistema de la logia masónica, denotó lo difícil que es para un cristiano servir a dos señores. Mientras hablaba, hizo un movimiento con sus manos que impresionó a Falkett. ¿Usted sabe lo que ha hecho? Usted ha hecho la señal secreta de los masones. La señal de un caballero templario. Mientras siguieron hablando, nuevamente hizo un movimiento con su mano. Súbitamente Falkett adquirió una palidez mortífera. La señal que había hecho solo era conocida por la orden más alta de los masones. Una señal que ninguna mujer debía conocer. En las próximas 2 horas, Falkett luchó con su conciencia. Finalmente resolvió desligarse de la logia masónica y lo logró después de una lucha. El Señor me ha honrado grandemente al hablarme por medio de la señora White. Él ha presentado mi caso a ella y me llamó por mi nombre. Por eso yo atenderé la instrucción del Señor. La experiencia de Elena White con Nathaniel Falkett ilustra algunos aspectos importantes de cómo el don de profecía operó en tiempos bíblicos y cómo continúa operando hoy. Primero, los profetas reciben información por los medios sobrenaturales de visiones o sueños proféticos que les permiten ver personas y experimentar eventos fuera de su límite de conocimiento. Luego, son dirigidos a comunicar el mensaje a las personas involucradas. Él o ella, porque las mujeres también fueron llamadas a ser profetas, tienen que exponer el mensaje en forma oral, escrita o personificada. Esencialmente, un profeta es el intérprete de Dios. Por eso es que el don profético es conocido como el testimonio de Jesús. Esto no significa que Dios dicta el mensaje al profeta. Antes bien, el Espíritu de Cristo satura la mente del profeta con pensamientos. Entonces el profeta elige las palabras para expresar esos pensamientos recibidos en la visión o el sueño. Esto también significa que la cultura, el nivel educacional y la formación del escritor juegan un papel importante en la forma como estos mensajes son comunicados. Para expresar sus pensamientos, algunos escritores de la Biblia prestaron las palabras escritas por otros autores bíblicos. Algunos, como Lucas, seleccionaron pasajes de fuentes históricas no inspiradas. Pablo usó las palabras de poetas seculares, y ambos, Judas y Juan, citaron del libro judío no bíblico de Enoch. No obstante, bajo la dirección del Espíritu Divino, el profeta es inspirado por Dios y el mensaje llega a ser la palabra de Dios. Es también obvio notar que los testimonios de algunos profetas no fueron incluidos en los libros de la Biblia. Por ejemplo, los mensajes de Natán, Gad, Azarías, Débora, Miriam, Agabús, Silas y las 4 hijas de Felipe. Pero esto no hace que sus mensajes sean insignificantes o menos inspirados. Simplemente significa que estos fueron de valor local y relativamente temporal. Los profetas también jugaron una parte destacada en la iglesia del Nuevo Testamento. De acuerdo al libro de los Hechos, ellos iniciaron el plan misionero de la iglesia. Seleccionaron al personal y dieron instrucciones de los lugares donde debían ser enviados. En 1 Corintios 14, Pablo habla de que el don profético fortalece la iglesia, trayéndole ánimo y consolación. Pablo también escribe en Efesios 4 que los profetas son uno de los principales medios que Cristo ha puesto para traer unidad a la iglesia.
Por lo tanto, sus consejos ayudan a proteger la iglesia de las falsas doctrinas. De acuerdo a Hechos 15, los profetas confirmaron a los creyentes en la verdadera enseñanza de la iglesia en tiempos de controversias religiosas. Pero sobre todo, Pablo enseña que el propósito primordial del profeta es llevar a hombres y mujeres a Cristo, estableciéndolos en una relación con Él. Para ayudar a alcanzar esa meta, Jesús predijo por medio de los profetas del Nuevo Testamento que tal actividad continuaría en la iglesia. El testimonio de Jesús no cesaría con el libro de Apocalipsis. De hecho, los libros de Joel y Apocalipsis indican que el don de profecía asistirá especialmente a la iglesia en el tiempo del fin. Es lógico esperar que esta manifestación postrera del testimonio de Jesús cumplirá el mismo papel y funciones de los profetas del tiempo bíblico. Dios nuevamente revelará sus designios por medio de visiones y sueños. Él también inspirará al mensajero para que el mensaje guíe, amoneste y desafíe a la iglesia. Claro, la pregunta que debe formularse es, ¿cómo empleó Elena White este don profético en su ministerio para la Iglesia Adventista del Séptimo Día? En 1860, ella escribió que cuando el Señor le daba una visión, era llevada ante la presencia de Cristo y estaba inconsciente de sus alrededores. Como el profeta Ezequiel, su atención durante la visión era a menudo dirigida a escenas que tomaban lugar en la tierra. Aunque ella no podía ver nada más de lo que el ángel le mostraba, a veces se le mostraban eventos futuros, en otras ocasiones eventos del pasado. Con frecuencia, no podía recordar lo que se le había mostrado hasta que comenzaba a escribir. Otras veces, no podía acordarse de nada hasta entrar en contacto con las personas a quienes la visión se aplicaba. Entonces recordaba clara y convincentemente instrumentada. La misma le hubiera sido mostrada años antes. Yo dependo del Espíritu de Dios para vivir para un cambio, pues lo encontré al verlos. He escrito a la medianoche cartas que han atravesado el continente y al llegar la crisis han evitado grandes desastres para la causa de Dios. Tal vez no hubo una crisis más grande en la iglesia adventista durante los primeros 70 años de su historia que la amenaza del panteísmo. Los panteístas creen que Dios no es un gran ente personal, sino una esencia misteriosa, una influencia impersonal que impregna toda la naturaleza. Aunque Él existe en todas las cosas, en árboles, flores, aire y animales, Él es tan impersonal como la gravitación o los rayos del sol. Esta idea había sido adoptada y enseñada como una nueva y avanzada verdad por algunos de los líderes de la iglesia de Battle Creek. En realidad, amenazó los mismos fundamentos de la opinión bíblica de Dios. El doctor Juan Harvey Kellogg, el brillante doctor y superintendente de la institución médica de la iglesia en Battle Creek, fue uno entre muchos líderes de la iglesia que fue atraído por esta filosofía a comienzos de los 1880. Pero no fue hasta 1897 que introdujo esta enseñanza en forma pública. En las reuniones de la Conferencia General en 1899, celebradas aquí en la iglesia del sur de Lancaster, en Massachusetts, las ideas panteístas fueron nuevamente promovidas por varios líderes de la iglesia. Elena White estaba en Australia en ese entonces, pero fue impresionada a informar a la conferencia unos cuantos testimonios. Uno llevaba el título La verdadera relación de Dios y la naturaleza. La naturaleza no es Dios y nunca lo fue. La voz de la naturaleza testifica de Dios, declarando su gloria, pero la naturaleza en sí no es Dios. Como creación de Dios, solo profesa el testimonio de su poder. Bueno, hermanos, ¿qué piensan ustedes?
La ocasión cuando ocurrieron estas comunicaciones fue muy significativa. Habían sido escritas aquí en Australia casi 4 semanas antes del comienzo de la conferencia, pero llegaron justo cuando se las necesitaba. Sin embargo, eso no fue el fin del asunto. La enseñanza panteísta prontamente se extendió en el colegio de Battle Creek y en el sanatorio que estaba bajo el control del Dr. Kellogg.